amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas, estamos una semana más, estamos grabando en otro día distinto, pero a ustedes siempre les llega la nueva publicación domingo o lunes generalmente. Saludamos nuevamente al profesor que ha estado tan gentil y cordialmente enseñándonos estos aspectos de la filosofía de Santo Tomás que los que no somos filósofos lo vimos seguramente de forma muy general. Gracias a esto hemos podido profundizar en algunos conceptos y seguramente nos invita a seguir estudiando por nosotros mismos. Así que, profesor, le doy la bienvenida y le paso a usted el testamento para que siga. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad de comunicar la filosofía de Santo Tomás, que es la mejor filosofía que se ha desarrollado hasta la fecha. Pero claro, hay que tomar en cuenta que los tomistas han ido perfeccionando a través de los siglos muchísimos detalles de la filosofía de Santo Tomás, ¿no? Y por eso es que hay muchas discusiones entre los tomistas. En puntos, claro que son los puntos fundamentales, ¿verdad? En lo fundamental estamos de acuerdo, pero hay muchos desarrollos donde hay disparidad de opiniones. Y bien, estábamos en la moral en Santo Tomás y habíamos llegado ya a tratar en general la virtud. Nos queda claro entonces que las virtudes son poderes, ¿verdad? Son capacitaciones de nuestras facultades de tal manera que pueden realizar bien los actos que ejecutan, y no solo bien, sino que además con placer, con alegría, con gozo, ¿verdad? Y con facilidad. Cada vez cuesta menos, ¿no es cierto? Como el niño que aprende a caminar, al comienzo, por Dios, que le cuesta. Pasa más en el suelo que en pie, ¿no es cierto? Pero después no cuesta nada caminar. Tenemos ya la virtud, el hábito de caminar, ¿no es cierto? Ya. Bien, ahora tenemos un problema. ¿Conocemos nosotros nuestras virtudes? No. Conocemos los actos virtuosos, pero no la virtud misma. Por sus actos los conocemos, claro, pero indirectamente. Porque la inteligencia está hecha para recibir información de los sentidos, comprender esa información, y a eso lo llamamos conceptos, que son los actos básicos de la inteligencia. Y esos actos son los que la inteligencia conoce directamente. Además de extraer, digamos, la comprensión de los datos que han dado los sentidos. Recordemos que siempre soy yo quien conoce, ¿no es cierto? Ese yo, la sustancia, el ente, el individuo humano, la persona humana. Soy yo quien conoce, por sentidos, por inteligencia. Y así como el sentido no se ve a sí mismo, el ojo no se ve a sí mismo, el oído no se oye a sí mismo, sino que oye algo exterior. Lo mismo ocurre con la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia se da cuenta que es ella la que está pensando, y eso es una de las muestras de que es espiritual, ¿no? Porque una cosa material no puede hacer eso. En cambio, una cosa espiritual sí, está, como quien dice, presente a sí misma, pero a través de sus actos. Ella se comprende como el inicio, ¿no es cierto?, la causa de esos actos, la facultad capaz de realizar esos actos. Y lo mismo pasa con las virtudes. La voluntad elige, y entonces la inteligencia sabe que ha elegido la voluntad, pero la inteligencia no contempla la voluntad, como tampoco contempla a la inteligencia, y mucho menos al origen de todo, que es el alma, ese yo del que hablamos, ¿no es cierto? Todos decimos yo, y si yo le pregunto, ¿tú tienes contacto directo, ¿no? Contemplación intelectual de tu yo? No, no existe, ¿verdad? Claro, porque la inteligencia está volcada hacia afuera. Esa es la razón. Bien, la acción moral es inmanente, o sea, permanece dentro de nosotros, ¿no es cierto? Su origen está dentro de nosotros y también su fin, que es la perfección del hombre, ¿no es cierto? El conocimiento humano lo más perfectamente posible. Por eso es que esta realidad interior nuestra, nuestra alma, resulta ser muy misteriosa. Y lo mismo lo es la naturaleza de la inteligencia y de la voluntad. En cambio, el funcionamiento de la inteligencia lo conocemos perfectamente. Basta abrir un libro que diga fuera lógica
y nos va a indicar cómo funciona la inteligencia cuando pretende demostrar, ¿verdad? Conocer nuevas verdades, demostrar nuevas verdades, y ahí se estudia entonces el concepto, el juicio, el raciocinio, y cómo también nos equivocamos, también se estudia todo eso ahí, lógica formal. Y luego hay una lógica material que estudia cómo se construyen las ciencias, qué tipos de ciencia puede construir el hombre, cómo las construye, qué valor tienen esas ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que el conocimiento de cómo funciona la inteligencia está perfectamente estudiado. Pero otra cosa es la causa, ¿no? Íntima, sobre todo la naturaleza del espíritu. Por sus actos, claro, nos damos cuenta que existe el espíritu, ¿verdad? Y la prueba más clara que puedo darle hasta al más obtuso de los que quieran estudiar filosofía, la da San Agustín en un libro maravilloso que tiene, que se llama así, acerca de la magnitud del alma. Entonces se pregunta, ¿no? ¿Qué tamaño tiene el alma? Bueno, su discípulo Evodio le pregunta, ¿qué tamaño tiene el alma? Y él le dice, ningún tamaño. No. ¿Y cómo se lo muestra? Por las matemáticas. Porque si tú te fijas, en geometría nosotros hablamos de puntos, de líneas, de triángulos, de cuadrados, y ocurre que el punto no tiene dimensión, la línea tiene una sola dimensión, y el triángulo y el cuadrado tienen dos dimensiones, pero los cuerpos tienen tres dimensiones. Entonces nos damos cuenta nosotros que estos conceptos no son cuerpos. ¿Te das cuenta? Porque no puede haber un cuerpo sin dimensiones, y el punto no tiene dimensión. No puedo haber un cuerpo con una sola dimensión, y la línea tiene una sola dimensión, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el cuadrado? Tiene dos dimensiones, pero no hay ningún cuerpo que tenga dos dimensiones, ¿ves? Entonces, si los actos de la inteligencia carecen de dimensiones, entonces no son corpóreos, no son corporales. ¿Te das cuenta? Porque la dimensión, la extensión, es una propiedad de la materia, y sin extensión no hay materia. Por lo tanto, si los actos de la inteligencia no son materiales, la inteligencia, que es su causa, tampoco. Y el alma, que es la causa de la inteligencia, tampoco. Así se demuestra hasta al más torpe de los seres humanos la espiritualidad de la inteligencia, del alma, y por lo tanto, ese yo, ¿no?, tan misterioso que somos nosotros. Bien, entonces, las virtudes morales radican principalmente en los apetitos del hombre, y las virtudes intelectuales en la inteligencia. Ya sabemos que las virtudes son esa capacitación de la facultad, cosa que haga bien todas sus cosas. Las intelectuales, claro, son las ciencias, ¿no es cierto? Son los saberes, son las técnicas. Todo eso son virtudes intelectuales. Y se aprenden, claro que se aprenden. Entonces, tocar el piano, por ejemplo, es una técnica, y por lo tanto es una virtud intelectual. Pero estas virtudes intelectuales perfeccionan el ejercicio, pero no a la persona. Entonces, una persona puede ser un estupendo concertista, pero después llega a su casa y trata pésimo a su mujer, ¿no? Entonces no es un buen hombre. ¿Te das cuenta? Se perfeccionan sus manos, ¿no es cierto?, encima del piano, pero después le da una paliza a su mujer. Oiga, no, ¿cómo se le ocurre, no? Ese uso de sus manos es altamente malévolo, ¿verdad? En cambio, las virtudes morales son las que perfeccionan al hombre interiormente. Y esas están en los apetitos, en primer lugar. Después vamos a ver que un poco más, ¿no? Ahora, cuidado, no hay que separar las virtudes, ¿eh? Porque en todas tiene que haber voluntad y en todas tiene que haber inteligencia. De modo que no hay virtudes morales sin virtudes intelectuales, no hay virtudes intelectuales sin virtudes morales. Piensa tú cuánto esfuerzo necesita una persona para llegar a ser, para seguir con el mismo ejemplo, ¿no?, un pianista virtuoso del piano, ¿verdad? Hoy son horas, ¿no? Todos los días sentado en el piano ahí y haciendo escaleritas y qué sé yo, ¿no?, soltando los dedos y todo eso. Un entrenamiento que supone una voluntad férrea. ¿Te fijas?
Entonces, hay siempre. Claro, es que la persona es una sola. Nosotros distinguimos aspectos, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Yo soy yo, ¿verdad? Con todas mis virtudes, con todos mis vicios, con todas mis debilidades, con todo, ¿no? Con el determinado tamaño que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estudiar las virtudes morales, que son las que nos interesa en este momento, ¿no? Y ya los griegos distinguieron que todas las virtudes morales se podían reducir a 4. Son como 4 familias, ¿no? Que son las virtudes cardinales. Esta palabra es una palabra latina. Cardo significa bisagra, gozne, que permite que gire la puerta, ¿no es cierto? Que se abra y se cierra. Muy bien. Entonces, toda la vida moral gira gracias a estas virtudes, ¿no? Son los goznes, son las bisagras que permiten que gire toda la vida moral de un individuo. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Creo que todos hemos oído muchas veces hablar de estas 4 palabritas, ¿no? Palabritas mágicas. Pero antes de entrar a cada una, tendríamos que decir algunas cosas en general sobre estas virtudes cardenales, ¿no? Y lo primero que decimos es que son 4 porque distinguimos 4 objetos distintos. Cada virtud se determina por su objeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la justicia tiene por objeto el reconocer al otro como otro, de modo de darle lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces ahí tú encuentras que tiene varias virtudes que son realmente formas de la justicia, como por ejemplo la religión. En la religión se trata de darle a Dios lo que le corresponde a Dios, o sea, reconocerlo como tal, darle el culto que se merece, las acciones de gracias que se merece, etcétera, ¿no? La religiosidad. Eso es una forma de justicia, ¿te fijas? El amor patrio, por ejemplo, el patriotismo, es otra forma de justicia muy parecida a la religión, pero que se enfoca más bien en la patria, es decir, en la nación en la que uno nace. ¿Y por qué uno tiene que reconocerle a la nación? Bueno, es que me ha dado mucho, ¿no? Gracias a la nación recibo yo la vida de mis padres, ¿verdad? Recibo la paz, porque si no hay paz, ¿cómo voy a crecer, etcétera? Recibo la cultura, la civilización. ¿Te fijas todo lo que me da la patria? Me da muchísimas cosas, entonces yo les debo un respeto especial, una dedicación especial. Esa es la virtud del patriotismo. Y es otra forma de justicia. ¿Te das cuenta cómo cada una de estas virtudes que llamamos cardinales son en realidad una familia de virtudes? Y eso mismo podría decirse de la templanza, la fortaleza y de la prudencia, ¿no? Ahora, la primera propiedad que tiene toda virtud moral la descubrió Aristóteles. Fíjate que ha pasado tiempo, ¿no? Por algo, los árabes, los islámicos en la Edad Media y los occidentales lo llamaron el filósofo, porque era el que realmente había filosofado bien y en tantas materias innumerables, ¿no? Pero de hecho, para ellos, toda ciencia, todo saber era filosofía. No distinguían, como a partir del siglo XVIII nosotros, entre ciencias experimentales y ciencias humanísticas, ¿verdad? No, para ellos todo saber era filosofía. Y resulta que Aristóteles escribió sobre biología, sobre botánica, sobre fenómenos atmosféricos, sobre las estrellas, los planetas, sobre moral, sobre metafísica, en fin, abarcó todas las ciencias que en aquella época se podían cultivar, ¿no? Fue una cabeza en realidad impresionante este hombre. Bien, y él descubre que toda virtud consiste en un justo medio, cosa que no es fácil de comprender, porque al hablar medio uno piensa, bueno, esto es mediocre, ¿no? Ahí está el medio, ¿verdad? Mediocre, ya, es lo que se busca, es la mediocridad.
falso, pues absolutamente, no sé, no es eso, ¿no? Fíjate que tú te das cuenta que las virtudes son perfecciones que nos permiten actuar bien. Y actuar bien significa actuar de una manera justa, de modo de que no se me pase la mano o que me quede corto. ¿Te das cuenta? Si yo quiero clavar un clavo en una tabla, por ejemplo, y le pego despacito al clavo, no entra nunca. Y si le pego demasiado fuerte, capaz que quiebre la tabla. Entonces tampoco resulta. ¿Te fijas? En la acción, siempre, en la acción que uno realiza, hay un justo medio. Tú ves en el fútbol, ¿no? Pues se hacen un pase y no se lo tiran bien a la persona, o porque se lo tiran demasiado adelante, o porque se lo tiran demasiado atrás, ¿te fijas? O demasiado suave, entonces se mete otro entre medio y le quita la pelota. Entonces, no se cumplió el justo medio. El justo medio es que llegue exactamente de un jugador a otro, sin que nadie interrumpa el camino, ¿ves? Ahí está la virtud. El buen pase es ese. Que no vaya tan fuerte que el otro tipo no la pueda alcanzar, o que no vaya tan despacio que se lo tome el contrario. ¿Te das cuenta? Siempre que actuamos nosotros tenemos que determinar ese justo medio. Y aquí nos damos cuenta de una cosa bien curiosa, que el justo medio no lo determina la voluntad, no lo determina el apetito, lo determina la inteligencia, o sea, la prudencia. Y de ahí nos damos cuenta que sin prudencia no hay ninguna virtud. Esto es bien importante, ¿eh? Y por eso es que ha habido, sobre todo en la antigüedad, Sócrates, por ejemplo, que pensaba que bastaba enseñar, que la persona supiera y ya tenía la virtud. Y no es así, ¿no? Uno puede saber perfectamente lo que tiene que hacer, pero le da miedo y no lo hace, ¿verdad? ¿Qué pasa? Falta la virtud. La prudencia le dijo, tiene que hacer esto. Ay, pero ya. Me quedo, ¿no? Y no salgo, no me lanzo al ruedo. Ya. Entonces a usted le falta virtud. Le falta virtud de fortaleza. Ya. Pero la prudencia estaba bien. Pero lo que faltaba era que el apetito, ¿no?, acompañara y la voluntad entonces pudiera vencer toda la dificultad que tenía la empresa. De modo que aquí vemos que las virtudes no se separan. Pero cuidado, no basta saber. No, se necesita hacer. Las virtudes son hábitos operativos que permiten actuar bien. De modo que no basta hablar sobre la virtud, hay que realizarla. Así ha habido profesores de ética bastante buenos, pero muy poco éticos en su vida personal. Ha pasado, ¿no? Varias veces. Y claro, ¿por qué? Es que una cosa es la virtud intelectual, saber ética, y otra cosa es la virtud moral, vivir la ética, cumplir lo que la ética manda, lo que la ética determina. Así que siempre tiene que estar todo actuando, ¿no? Esto es muy importante. Santo Tomás es un campeón en esto de decir, es el hombre, es la persona, es el todo. Cuidado con nuestra inteligencia que es tan pobre, que entonces se entiende por aspectos, se entiende a medias las cosas, ¿no? Realmente, por ejemplo, dice él, no conocemos la esencia de los seres naturales. Solo conocemos sus apariencias, sus accidentes, y por ahí comprendemos un poquito más, un poquito menos, cómo sea la esencia de ese ser, pero siempre desde el exterior, y por lo tanto nunca tenemos realmente la comprensión. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿no? Defina usted qué es un perro. Vaya dificultad, ¿no? Porque basta cualquier cosa que diga y yo le voy a mostrar, no, eso no basta. Mire, es el mejor amigo del hombre. Ah, sí, fíjese que para los borrachos es el tinto. Entonces el perro es el tinto. Ah, no, entonces empieza, uy, qué difícil dar una definición de un ser natural. Es que son tan complicados, son tan complejos, ¿no? Es una organización, pero impresionante, que todavía no conocemos bien.
Pensemos que son montones de células, ¿no? Millones de células las que forman a un perro. Y cada célula es un mundo. Bueno, así que nuestra inteligencia conoce poco, pero conoce lo suficiente para que podamos portarnos bien, que eso es lo que nos importa en este momento, ¿no? Actuar bien. Entonces, la razón tiene que determinar ese justo medio. Pero para eso es muy importante que determine completamente el objeto, lo que voy a hacer, pero completamente. Porque hay circunstancias que pueden cambiar desde el punto de vista moral algo, ¿no? Un hecho. Y así, por ejemplo, si un borrachín me insulta, yo lo reto, ¿no? Y si se pone pesado, pues si es más chico, le doy un puñetazo, ¿verdad? Si es más grande, no, claro, porque no hay que ser idiota tampoco. ¿Te fijas? Bien, pero resulta que si es el papá el que reta al niño, el niño no le puede responder. Tiene que aceptar el reto. ¿Por qué? Porque es su superior. Y porque además lo hace para corregirlo, ¿no? Entonces, si el niño responde dándole un bofetón a su papá, es una grave falta. En cambio, dárselo al borracho, no. Podrá ser leve si tú quieres, ¿no? Pero incluso puede no ser falta, porque así impido que siga haciendo idioteces, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, las circunstancias en moral son muy importantes, porque las relaciones entre las personas cambian, cambian. Y es muy distinto entonces faltarle al respeto, entre comillas, ¿no? Al borrachín, que faltarle al respeto al papá o a la mamá, ¿no? Mucho peor todavía, si es a la mamá a la que se le falta el respeto. Así que la determinación del objeto tiene que ser completa. La prudencia tiene que ver todas las circunstancias. E incluso, y esto es lo más difícil, ¿no? Tiene que prever las consecuencias, que es lo que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, y hay adolescentes que son adolescentes hasta los 50 o 60 años, ¿no? Los llamamos viejos verdes, ¿no? Que no es ninguna gracia, pero en fin, siguen siendo adolescentes, tienen ya 50 años, no puede ser esto. Los adolescentes se caracterizan por no ver las consecuencias, no piensan en el más allá, se aferran, digamos, al primer dato que reciben, y de ahí que hacen tanta tontería. Si son harto tontos, ¿no? Son imprudentes, claro. Recuerdo un sacerdote que decía, dadme 1000 jóvenes prudentes y cambia el mundo. Claro, como no hay jóvenes prudentes, imagínate de dónde vamos a sacar 1000 jóvenes prudentes. La prudencia viene con la edad. Y por eso en la política, cuando había algo de inteligencia en la política, hoy día no la hay, solo podían dictar leyes las personas que fueran de edad, los señores. Y para ser señor había que tener 50 años, por lo menos. Y si no, no se podía entrar al Senado romano. Y eso pasaba en todos los pueblos. Y hoy día basta tener 21 años, saber leer y escribir y se puede ser diputado. Estúpida ley, ¿no? No, debería ser como en Roma, que tenga 50 años, que aprenda primero a vivir y después venga a dictar leyes. Tiene que tener experiencia, y si no, ¿qué leyes va a dictar? Bueno, las leyes que están dictando en el Congreso hoy día revelan, ¿no? Revelan la falta de prudencia, la falta de experiencia, la falta de visión. Hace no mucho dictaron una ley y no se pudo aplicar por lo mal hecha que estaba. Pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que un Senado, una Cámara de Diputados, ¿cuánta gente son? Aprueben una ley y después no se puede aplicar por lo mal hecha que está. Es realmente vergonzoso. Y eso pasó hace unos años acá en Chile. Bueno, no le echemos la culpa a los diputados y senadores porque nosotros los elegimos con nuestro voto, así que los imbéciles somos nosotros. ¿Por qué elegimos a esos, no? Hay que ser imbécil para votar por esa gente, claro. Ya. Bueno, pero esa es otra harina de otro costal, ¿verdad? Dejemos ese detalle. Así que la determinación tiene que ser completa, íntegra del objeto que vamos a nosotros a realizar. No se llama así objeto en moral, ¿verdad? Porque es algo que se me presenta a mi inteligencia. Y por eso Aristóteles da un consejo muy bueno. Dice que quien determina
La prudencia es el sabio. Aconseja a los jóvenes que acudan a personas de edad cuando tengan un problema difícil, claro está, porque si se trata de tomarse un helado no hay que preguntar ninguna cosa, ¿no? Salvo que el tipo tenga diabetes y entonces le hayan prohibido el helado que tiene mucho azúcar, bueno, entonces ahí sí, pero si no, no es necesario. Pero cuando el problema moral es más complicado, ¿no? Ahí es muy bueno consultar, pero no a cualquiera, a una persona de edad. Y no a cualquier persona de edad, sino que a una persona de edad que dé garantías de saber y de ser una persona correcta, honesta, buena, ¿verdad? Hoy día, en cambio, se alaba tanto la juventud y se desprecia a la vejez, ¿no? Se desprecia la experiencia y se alaba la tontería. Increíble, ¿no? El mundo al revés. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué es lo primero que hay que tomar en cuenta también acá? Es que la ley suprema es la razón. No hay que apartarse nunca de la razón. Con esto Aristóteles y Santo Tomás, ¿no?, quieren hablar, claro, de la razón tal como el sabio, ¿no?, la usa. No como la uso yo o cualquier pájaro que ande por acá, ¿no? No, no, hay que pensarlo bien. Porque la razón va descubriendo el sentido de las cosas y va descubriendo las consecuencias que se siguen a los actos que nosotros realizamos. Y entonces va aprendiendo. De ahí que se necesite experiencia, que se necesite edad, ¿verdad? Porque si no, cometemos muchas tonterías. Yo no sé si un niño se acercó a la cocina y se quemó, no va a volver a acercarse a la cocina, ¿no es cierto? Ya tuvo la experiencia que le enseñó que ahí la cosa es dolorosa. Entonces mejor se mantiene lejitos. ¿Ven? Así se va aprendiendo. Y por eso se necesita que las leyes las dicten personas de edad que tengan ya la experiencia. Así que la razón, sí, pero la razón recta, la razón verdadera, la razón delicada, la razón tiene que tener varias virtudes, ¿no?, para determinar realmente ese objeto. Y lo primero de todo, que sea recta, o sea, que se guíe solo por razones y no por apetitos, ¿no? Y que sea delicada, que distinga bien los matices, no a lo bruto, ¿no? La refrescadora que proponía por ahí un ministro, ¿no? No, eso es una brutalidad, por ningún motivo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Así que hay que buscar ese medio, ese justo medio, en la cosa misma, en el objeto mismo, pero bien mirado desde todo punto de vista. Y en este sentido, vamos a decir que el medio, el justo medio, es relativo. Pero mucho cuidado, porque la palabra relativo en Chile la usamos muy mal. Muchas veces cuando uno no sabe, dice, ah, no, es que eso es relativo. En vez de decir, oiga, no sé. Sería mucho más simple. No, bueno, ¿usted cree que va a llover? Oiga, mire, eso es relativo. No, diga, no sé si va a llover o no, no diga que es relativo. Ahora, relativo entonces lo usamos en el sentido de que puede ser o no ser, que cambia, que varía, ¿te fijas? Que es inestable. Y no, relativo, estrictamente hablando, significa dice relación a, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo hombre, ese concepto es absoluto. Pero si yo digo amigo, ese concepto es relativo, porque se trata de un amigo respecto de otro, o sea, de un hombre respecto de otro, ¿no es cierto? Entonces el concepto hombre es absoluto, el concepto amigo es relativo. Si yo digo, por ejemplo, colegial, es relativo, porque lo estoy relacionando con el colegio. ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Hay conceptos que ya en su misma significación están mostrando una relación, entonces son relativos. Decir entonces que este justo medio relativo significa que se fija tomando en cuenta todos los factores, todas las circunstancias. Entonces, el ejemplo que da Aristóteles para decir algo es que lo que come Milón es mucho más que lo que como yo. Milón fue el primer atleta que ganó la Olimpiada, ¿no? Un tremendo tipo, ¿verdad? Claro, imagínate que en la Olimpiada había no sé cuántos deportes y todos tenían que hacer todos esos deportes, ¿no? Y entre ellos uno era lucha libre.
Así que el más forzudo, ¿no? El más pesado era el que ganaba. Así que Milón, un tremendo tipo. Bueno, ese tipo, con ese ejercicio, tiene que comer mucho. Entonces el justo medio para él es el doble que el justo medio para mí. ¿Te fijas? Que ya con la edad que tengo y con lo poco que me muevo, tengo que comer muchísimo menos. Entonces, lo que es justo medio para mí, sería poquísimo para Milón. Y lo que es justo medio para mí, para Milón, es muchísimo para mí. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores para determinar el justo medio. Por eso decimos que es relativo. Y por eso puede decirse en general que la moral es relativa, pero en este sentido, ¿no? Que el acto tiene que tomar en cuenta, el acto moral tiene que tener en cuenta todos los factores, incluso las consecuencias que van a venir después. Y ahí emite el juicio. Entonces, digamos, llegar y dar así principios y que hay que aplicarlos a rajatabla, oiga, no, cuidado, cuidado. Piensa tú, por ejemplo, en el terremoto del año, cuando fue 85, terremoto que hubo aquí en la costa central, cerca de Valparaíso, creo que estuvo el epicentro. Se cortaron los puentes, los caminos que llevan a San Antonio. Y entonces quedó a cargo del puerto, digamos, el no sé qué militar. Y lo primero que hizo fue mandar a su ejército y, entre comillas, apoderarse de todos los mercados. Y obligó a los comerciantes a vender al precio justo y no aprovecharse de que estaba todo cortado y por lo tanto vender la harina o qué sé yo, el pan al doble, al triple. ¿Te fijas? Ah, atropelló el derecho de propiedad. Bueno, sí, pero es que aquí hay un terremoto, ¿no? Y como hay un terremoto, hay que tomar medidas para que nadie abuse. Es lo que nos está pasando a nosotros, que nos tienen encerrados hace no sé cuántos meses acá en Viña del Mar, en que para poder ir a la esquina hay que pedir permiso y solo se puede pedir 2 permisos a la semana y por 3 horas. Anda. Y además uno tiene que ir al sitio donde dice que va a ir y volver y nada más, ¿no? Oiga, qué atropello a los derechos humanos. Bueno, pero si hay una epidemia aquí, pues no se había enterado usted. Y esa epidemia es contagiosa, de modo que esto no es nada inmoral, al contrario, lo inmoral es salir y exponerse a contagiarse, y si uno ya está contagiado, aunque no lo note, está contagiando a los demás. ¿Te das cuenta? Ah, ya, entonces los derechos humanos son relativos, por supuesto, son relativos. Yo escribí un libro para demostrar eso, ¿no? Esta idea de que los derechos humanos son absolutos, ¿no? Siempre es falsa. Es un error liberal y es absolutamente inmoral. No hay nada más inmoral que eso. Bien, pero eso ya es otro asunto, ¿no? El tema de los derechos humanos y la comprensión de ellos, que puede ser muy justa o puede ser completamente inmoral. La que se ocupa hoy en Chile es la completamente inmoral, es la liberal, que, claro, desconoce el bien común. Y entonces el que está ahí destruyendo un supermercado no se lo puede tocar ni con la palma de la mano, ¿no? Hay que invitarlo a la comisaría a tomarse un té con dulces de la ligua, qué sé yo, a ver si el tipo acepta y deje de destruir el supermercado. Pero si le hago algún daño yo a él, digamos, el carabinero va preso, porque atropelló los derechos humanos. ¡Qué imbecilidad!, ¿no? Realmente impresionante. ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera de gente que se supone que es inteligente? El padre Osvaldo decía, este anda en 2 y no en 4 por pura gracia de la providencia nomás. Así decía de cierta gente, ¿no? Padre Osvaldo tenía salidas muy especiales. Entonces, fíjense ustedes, este medio no está a igual distancia de los dos extremos. Y esto es bastante difícil de comprender. Cuando veamos un poco más en detalle, vamos a ver que toda virtud tiene diríamos, un clon, un vicio que se parece enormemente a la virtud, pero es un vicio. Y eso pasa con todas las virtudes. Y ahí es donde la prudencia tiene que hilar fino. Y ahí es donde las personas que hacen el mal se convencen de que están actuando virtuosamente. Profesor. Porque están usando ese clon, ¿no es cierto? Claro.
Digamos, una persona que es generosa, muy bien, una virtud. Pero un derrochador no es generoso. ¿Te fijas? Ahí se pasó. Pero resulta que el derrochador puede pasar por ser generoso. ¿Pero qué está faltando ahí? La prudencia. La prudencia. La prudencia determina hasta qué punto se puede ser generoso y hasta qué punto no. Y de puro generoso, quiebra la fábrica, oiga, ¿no? ¿Te das cuenta? Y deja cesante a 55 personas. Oiga, usted no fue generoso, fue idiota, que es muy distinto, ¿no? No, pues usted tiene que velar porque la fábrica siga, porque la empresa siga, y esa es su prudencia. Ah, que yo contraté gente más porque había tantos cesantes. Bueno, y ahora hay muchos más cesantes, ¿no? ¿Ves lo que pasó? Así que toda prudencia, toda virtud tiene este clon, ¿no? No sé cómo llamarlo, que es igual, aparentemente. ¿Y quién ve la diferencia? La prudencia. Otra vez, sin prudencia no hay ninguna virtud. Claro que no. Una persona puede ser valiente, sí, pero si no hay una razón realmente muy fuerte para arriesgarse, esa persona no es valiente, es temeraria. Y ser temerario es un vicio, no es virtud. Esta persona es muy prudente, se queda callada, en fin. Oiga, ¿no será que es demasiado tímido? Y eso no es ninguna virtud. Debió haber hablado y no habló porque le dio miedo, es un cobarde, no es virtuoso. Ah, que es tan prudente, no, no es prudente, no. Es apocado, qué sé yo, no. Tiene complejo de inferioridad, qué sé yo, dirá el psiquiatra, lo que sea. Pero eso no es virtud. Ahí está la prudencia. Pero claro, para distinguir estas virtudes que se parecen tanto a los vicios, ahí entra la experiencia, ahí entra la necesidad de consultar con la persona de edad, que posiblemente va a recordar un caso muy parecido y va a decir, mira, esta persona tomó esa actitud y mira tú cómo le fue. Entonces tú no tomas esa actitud si no quieres que te pase lo mismo. Profesor, Claro, si nadie alguna, entiende recuerdo que la moral, ¿no? sí, ¿Perdón? en el siglo XX, en España, o el principio del siglo XX, años 30, qué sé yo, 30, 40, recuerdo que apareció un concepto que era una idea de Estado que iba, por supuesto, a solucionar el problema del Estado liberal, que era nefasto porque conducía inevitablemente a una anarquía, porque anula muchas cosas, como por ejemplo la aplicación de la inteligencia o la aplicación de acciones que perduren, lo anula todo. Y nacía este concepto, me acordé cuando usted estaba explicando esto, del Estado ético. Se hablaba mucho del Estado Ya, ético, especialmente en España. claro. Creo Sí, que si debía... se entiende bien la ética está bien, pero Claro. claro, de hecho, el puritanismo, por ejemplo, fue un error ético y dominó en Inglaterra en el siglo XIX y dominó en el luteranismo también en el siglo XIX. Ya en el XVIII comenzó esto, a finales del XVIII. Claro, ¿no? Es constantemente, bueno, es que como la inteligencia humana, la inteligencia de un animal es muy pequeñita, ¿no? Es muy débil y constantemente se está equivocando. Cuando uno va mirando los siglos, ¿verdad? Y va reconociendo ciertas ideas que se pusieron de moda y que, entre comillas, ¿no? Nadie discutía y se da cuenta que eran una barbaridad, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Claro, siempre hubo personas que las discutieron, ¿no? Pero no se las oyó. El liberalismo, por ejemplo, creó un problema espantoso cuando se aplicó en el siglo XIX de atropello a los obreros, incluso a los niños. Recuerdo que leí por ahí, no conozco el libro, ¿no? Pero leí que uno de estos pensadores liberales del siglo XIX decía que a los niños había que enseñarles a trabajar desde los 4 años. ¿Te das cuenta? Desde los 4 años todos los niños a trabajar a las fábricas, a las empresas, al campo. Pero qué barbaridad. Pensar que Felipe II había establecido
que los niños tenían que formarse primero y que no deberían empezar a trabajar antes de los 14 años. Y ahora, a los 4 años. Qué horrible, ¿no? Y no sé si has visto tú dibujos de niños llevando carbón, sacándolo a las minas, niños de 10 años, 11 años, trabajando todo el día. Hubo mujeres que no las dejaron salir de la mina y dieron a luz ahí en la mina. Y el niño no llegó a ver el sol porque murió ahí, justamente por falta de sol, ¿no? Por las condiciones terribles en el interior de la mina de carbón. Qué atroz, ¿no? Ese tipo de actitudes. Y eso se consideraba moral. Hubo un juicio en que se acusó a Federico Engels, porque su familia era muy rica, tenía unas industrias importantes. Entonces se acusó a esa familia porque hubo unos muertos en la fábrica por las condiciones de higiene pésimas que había, ¿no? Y Marx defendió a su amigo y el juicio lo ganó esta familia porque los jueces dijeron que ellos le daban trabajo a tanta gente que no podía acusársela, ¿no? Y que, en fin, esto había sido, bueno, lamentable, pero el bien que hacía esa familia dándole trabajo a tanta gente, eso primaba, aunque las condiciones higiénicas fueran pésimas, ¿no? Como para llevar a la muerte a algunas personas. Qué errores, ¿no? Errores graves. Y estaban de moda en esa época. ¿Ves? Así que constantemente nos pasa, ¿no? Y ahora esto que todos somos iguales. Oye, no, si somos todos distintos, ¿no? Somos individuos, pues. Fíjese usted que no hay dos rostros iguales, salvo que sean gemelos, pero son muy pocos, ¿no? Pero incluso los gemelos se distinguen. Claro, uno como los ve poco, no los distingue, pero les aseguro que su mamá no se equivoca nunca. ¿Verdad que sí? Claro, porque ella los conoce más, ¿no? No somos iguales, somos desiguales, somos individuos. Y en la sociedad importa muchísimo la desigualdad, porque lo que hay que hacer es que se complementen. Y por eso lo mejor para la sociedad es que las personas sean desiguales y cada una entonces aporta lo suyo, que es diferente de lo que aporta el otro y el otro y el otro, y así se enriquece la sociedad. Pero si todos fuéramos iguales, no se enriquecería, ¿verdad? Así que esta idea de la igualdad es una idea fatal, es contraria al bien de la sociedad, pero está de moda. Y todo el mundo habla, oh, que la desigualdad tan horrorosa, y se ponen a romper cosas, claro, porque enriquecer a todos es muy difícil, pero empobrecerlos a todos es muy fácil. Y a eso se dedican esos delincuentes ahí, que andan gritando por las calles y haciendo destrozos. Y dicen que son manifestaciones pacíficas. Sí, claro, seguro. Ahí se ve, ¿no?, la estupidez humana. ¿Cómo pueden llamar pacífico a incendiar una estación de metro? Oiga. Bueno, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, otra de las propiedades que exalta Santo Tomás es la conexión que hay entre todas las virtudes, bajo la prudencia, por supuesto, ¿no? De modo que si una persona tiene una virtud perfecta, las tiene todas. Si tiene una virtud imperfecta, no tiene ninguna virtud perfecta. Esto parece raro, ¿no? Pero en las virtudes morales es así. En las virtudes intelectuales no. Una persona puede, por ejemplo, saber muy bien tocar el piano, pero saber muy poca matemática y nada de física, o qué sé yo, ¿no? Pero en las virtudes morales no, porque claro, porque las virtudes morales todas están dedicadas a perfeccionar al sujeto, a perfeccionar al hombre, que es el mismo, ¿no? Y todo está unido en el hombre. En cambio, estas otras virtudes se dedican a otras cosas y cada una entonces en su plano puede llegar a una perfección muy grande y eso no daña a las demás. En cambio, en las virtudes morales sí que daña, ¿no? Hay que tener entonces todas las virtudes e irlas perfeccionando, ¿no? Ahora, mientras estamos en esta etapa más o menos imperfecta, sí puede haber una virtud muy superior a otra, ¿no? Claro,
En España dicen que cada cual sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Verdad que sí? Ya, resulta que no hay ninguna persona que sea débil en todos los aspectos. No. Será más débil en unos, más fuerte en otros. Entonces hay virtudes que se le van a dar con bastante facilidad. En cambio, otras van a ser muy difíciles. Y lo mismo va a pasar con los vicios, ¿no? Hay vicios que se pueden dar con mucha facilidad en unas personas, pero en otras no. Y así, si una persona es mentirosa, puede ser astemia. Tiene el vicio de mentir a cada rato, pero no tiene el vicio de la borrachera. ¿Te das cuenta? Mientras estemos en un nivel imperfecto, ¿no? Si se llegase a la perfección de una virtud, eso implicaría la perfección de todas las demás. Porque todas están conectadas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona que no miente, por ejemplo, pero que tiene sus debilidades por otro lado, de repente la única manera de que no se sepa esa debilidad va a ser mentir. Entonces su virtud de veracidad falló. ¿Y por qué falló? Porque le faltaba otra virtud. Y tuvo que mentir para disimular, ¿no es cierto? Ya. ¿Ves? Es posible. Es imposible. O se las tiene todas o ninguna. No. No, eso es demasiado, ¿no? Los estoicos fueron así, fueron como los puritanos, ¿no? Fueron exagerados. No, nosotros somos siempre seres como intermedios. Hasta por ahí nomás nos perfeccionamos en esto, nos perfeccionamos en lo otro, pero por ahí tenemos una debilidad, por ahí tenemos otra, y ahí andamos ahí luchando contra nuestras debilidades, ¿no? Luchando por perfeccionar nuestras habilidades, pero ni lo uno ni lo otro resulta como uno quiere. La debilidad humana, ¿no? Así que hay que seguir. Y toda la vida vamos a estar en esta lucha. Por eso en las virtudes hay grados, ¿no? Y claro, es bien difícil conocer estos grados porque ya dije al comienzo de esta tarde, ¿no? No la conocemos la virtud en sí, conocemos los actos virtuosos que realizamos. Entonces podemos estar bastante convencidos de que tenemos perfecto dominio, por ejemplo, en materia de alimentos, ¿no? Jamás se nos pasa la mano y a sus horas y todo lo demás así, claro. Sí, es muy fácil, usted que toma desayuno por la mañana, almuerza a mediodía, en fin, un tentempié como a las 5 de la tarde, cena en la noche, perfecto. Sí, pero pásese un par de días sin comer y vamos a ver si va a poder detener su apetito, ¿no? Claro, en circunstancias en que no hay una dificultad para realizar el acto virtuoso, pues todos somos virtuosos. Pero la cosa se ve cuando hay que hacer un esfuerzo. Entonces, para el verdaderamente virtuoso, no le cuesta nada hacer el esfuerzo. Pero para el que no es virtuoso, sí que le cuesta, ¿no? Es como, si a mí me ponen a correr los 100 metros planos, no sé si llegue, ¿no? En cambio, un atleta lo hace en 10 segundos, ¿no? Y ya. Claro, porque él es atleta, ¿no? En cambio, yo ya pasé muchos años para ser atleta, ¿no? Así que, nada. Se suele hablar de que hay una virtud incipiente, una virtud avanzada y una virtud perfecta. Pero ya sabemos, no hay que preocuparse demasiado de esas cosas, sino hacer las virtudes, ejercer los actos, ¿no? Y la manera de realizar, de adquirir una virtud, es siempre la misma, ¿no? La repetición de los actos. ¿Cómo aprende el pianista a manejar el piano? Tocando piano. ¿Cómo aprende el nadador a nadar? Tirándose al agua, sí, no hay otra, ¿no? Haciendo. Y las virtudes pasa lo mismo. Y por eso una buena manera es ejercitarse en la virtud, entonces proponerse hacer el acto virtuoso en circunstancias difíciles. Y así se va adquiriendo la virtud. La virtud en el fondo es el dominio que uno tiene de sí mismo. En mi caso mando yo, y no la taza de café que me ponen delante, ¿no? ¿Verdad?
Esa es la virtud. En mi casa mando yo. Y cualquier cosa que me pongan delante, yo determinaré si es virtuoso, es lícito, es conveniente o no. Yo mando la voluntad, pero siguiendo la inteligencia que presenta el bien. Y claro, no sé por qué el médico le dijo, usted no toma nunca más café. Y la persona, oh, es que me gusta tanto, y entonces se hace leso y sigue tomando café. ¿Dónde quedó su virtud? ¿No decía usted que dominaba su apetito perfectamente? Mire, bueno, resulta que no. ¿Te fijas? Ahí es donde se ve la virtud. ¿Cuánta gente conozco yo que ha dejado de fumar? Pero ha dejado 5 veces de fumar, 6 veces de fumar, 7 veces de fumar. Ya llevan un récord de cantidad de veces que han dejado de fumar. Claro, pero poco tiempo están fumando otra vez. ¿Dónde quedó la virtud? ¿Te fijas? De modo que es difícil este tema, ¿no? Y es práctico, hay que practicar. Para los estoicos, por ejemplo, ningún hombre podía tener virtud perfecta. Según ellos, nadie era sabio. Bueno, es una buena cosa reconocer que uno no es sabio, ¿no? Una buena cosa reconocer que uno no es perfecto en la virtud. Pero hay que seguir esforzándose, ¿no? No decir, esto es imposible y por lo tanto, no, que me voy a esforzar por algo que es imposible. No, es posible. Claro, dentro de límites humanos, ¿no? Evidentemente, no se puede saber todo, pero se puede saber bien bastantes cosas. El abogado tiene que conocer bien la legislación y no tiene excusa para no conocerla, porque es su profesión. Tiene que conocerla, tiene que dominarla. Y no va a decir, oh no, es que conocerla perfectamente, eso no es posible. Pero no, usted es abogado, tiene que conocerla perfectamente. Total, es cosa de aprenderse, pero a legislaciones, ¿no? Claro que hoy es harto difícil en un régimen que se dedica a dictar leyes todos los días, ¿no? Y vamos, ¿en qué ley en este momento en Chile? La ley que será 47.825, ¿cuál será la última ley que han dictado todo bruto, ¿no? Pensar que los Luises en España, en Francia, en 5 o 6 siglos, dictaron 300 leyes. Nada más. Y aquí, en un siglo y medio, ya vamos en la, no sé qué número, ¿no? Pero son miles de leyes. Oiga, no, esto es chacota, ¿no? Esto no es un régimen político sano. Es una chacota nada más, ¿no? Bien. Entonces, sí, nadie puede ser sabio que lo sepa todo conforme, pero podemos ser sabios humanamente hablando, ¿no? Hasta donde nos da nuestra naturaleza de animales racionales, sí podemos serlo. Y podemos tener virtudes bien desarrolladas también, perfectas. Bueno, pero ¿qué entiende usted por perfecta, no? No hagamos tan difícil la moral, no. Si es una cosa humana. Yo creo que todos nosotros hemos conocido a gente buena y muy buena, ¿verdad? Sobre todo hay que fijarse en personas de más edad porque los jóvenes, los niños son un día buenos y al otro día malos, ¿no? Y los jóvenes también. La persona ya más madura, pasado los 40 años, ya se va estabilizando y ya va adquiriendo un modo de ser propio. Fíjate que Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras de comienzo del siglo XX, y considerado uno de los 3 más importantes de la primera mitad del siglo, tuvo por maestro a Freud y se separó de Freud, ¿no? Y con Freud él había estudiado que la moral le imponía, ¿no? Como quien dice, un chaleco de fuerza, las personas no las dejaba desarrollarse y actuar bien. Y sobre todo, ¿no? Él pone como la base de toda la actuación la libido, la búsqueda del placer y el placer máximo dentro de todos los placeres, ¿no? La libido busca todos los placeres y el placer máximo es el placer sexual. Y eso había estudiado con Freud este señor Jung. Y escribió un libro que se llama Realidad del alma.
Y en él dice que la psiquiatría lo ha llegado al convencimiento que algo hay en el hombre distinto de lo que le habían enseñado siempre, y que él cree que es lo que los antiguos llamaban alma. Y nos cuenta cómo llegó a esto. Dice que entró un joven a su consulta, muy neurótico, y realmente era muy neurótico. Y había estudiado muy bien a Freud, y le dio una descripción extraordinariamente buena de su enfermedad al doctor Jung, que quedó asombrado, ¿no? Este muchacho, bueno, no tan muchacho, pero en fin, era ya un hombre, conocía perfectamente su estado psíquico, y por eso había acudido al psiquiatra. Bueno, y siguieron conversando de esto y lo otro, y le fue contando su vida este hombre, y le dijo que estaba de novio hacía como 10 años con una mujer, pero no pensaba casarse. Bueno, ¿y por qué sigue el noviazgo? Ah, es que esta mujer me da todo lo que puede de su salario para que compremos un departamento donde vamos a ir a vivir. Y yo junto ese dinero y me doy unas vacaciones en el sur de Italia todos los años, allá en Nápoles, no sé dónde, una cosa. A Jung, claro, le pareció horrible la actitud de este tipo, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿no cree usted que está abusando de esta mujer usted? ¿No estará aquí la causa de su enfermedad? Y el tipo se puso furioso, ¿no? Y soltó a Jung y salió dando un tremendo portazo. Entonces Jung dijo, aquí toqué yo el punto, y empezó a pensar en sus pacientes y llegó a una ley, fíjate. Dice que toda persona, pasado los 40 años, o sea, una persona madura ya, que no cumple los principios básicos de la moral, se enferma. Fíjate, ¿no? Un hombre al cual le habían enseñado que la moral era la causa de la enfermedad, se da cuenta que no, que la causa de la enfermedad es la inmoralidad. Pero dice, claro, la persona tiene que madurar, ¿no? Porque un niño, un joven, puede un día ser moral, otro día inmoral, y no está formado todavía. Pero pasados los 40 años, dice él, si no se cumplen los preceptos básicos, no matar, no robar, no calumniar, ¿te fijas? Todos esos preceptos que sabemos nosotros que son básicos de la moral, esa persona se va a enfermar de todas maneras. Fíjate a la conclusión que llegó Carl Gustav Jung. Y bueno, eso es lo que busca la moral, ¿no? Que la persona sea buena y no se enferme. Claro, las enfermedades provienen a menudo de no cumplir con los preceptos básicos de la moral. Y aunque podemos distinguir, ¿no? Discutir si hay virtudes perfectas o esas, el cristianismo, fíjate, la Iglesia Católica, que tú sabes canoniza a ciertas personas, ¿no? Y el criterio que ella usa es de si esa persona practicó en algunos momentos, sobre todo, ¿no? Virtudes heroicas. ¿Qué quieren decir con esto? Hay ciertos momentos en que la persona enfrenta una situación muy difícil y solo el que tenga realmente una virtud acendrada va a poder superarla. Recuerdo una película, ¿no? En que le presentan a una persona la posibilidad de subir. Y le dicen que la van a hacer jefe de sección, no sé qué, ¿no? Y el tipo feliz, imagínate, ¿no? Da un salto dentro de la empresa. Y el tipo sí le dice, claro, entonces usted va a recibir lo que viene, usted va a estar encargado de recibir todo lo que la empresa compra para los productos que tiene que realizar. Eso sí que a veces va a llegar un paquete con ciertas características, entonces usted no lo abra, déjelo pasar nomás, ¿no? Nosotros nos preocupamos de eso. Y el tipo se le puso pensativo y dijo, no me parece bien esto. Entonces le dijeron, bueno, piénselo, le damos una semana. Vuelve a la semana y dice, no, ya no puedo aceptar eso.
Claro, y si viene ahí droga, entonces yo no puedo. Si yo estoy a cargo de recibir todo, yo tengo que saber qué estoy recibiendo. Así que no acepto el puesto. Entonces el jefe le dijo, mire, hemos examinado ya a 5 personas, todos aceptaron, y usted es la única que no aceptó, el puesto es suyo. Era una prueba que le hacían, ¿no? Pues te fijas, ahí está la virtud heroica, ¿no? El tipo tiene una necesidad enorme de ganar más dinero, tiene varios hijos, y resulta que le proponen esto que es muy sospechoso, ¿verdad? Que lleguen ciertos materiales y no se pueda saber qué es lo que hay adentro. Oye, sobre todo con las drogas que hay ahora, es más que sospechoso, ¿no? Entonces el tipo dijo, no, no acepto el puesto. Y por eso lo ganó. Bueno, era película, ¿no? Pero fíjate, ahí está un caso, ¿no? De virtud heroica. El tipo se expuso a que lo echaran, ¿no? ¿Te fijas? Porque si le caía mal al jefe eso, el jefe lo iba a despedir de la empresa. Y él tenía varios hijos. Difícil la cosa, ¿no? Ahí se ve la virtud heroica. ¿Era perfecta esa virtud? Bueno, dejémonos de estos detalles, ¿no? Si no conocemos las virtudes en sí, en nosotros mismos, hasta qué punto yo soy puntual, yo soy obediente, yo soy activo, yo soy prudente, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? No lo sé. No lo sé, porque hay ciertas circunstancias en las cuales tal vez no sea capaz, ¿no? En cambio, en otras circunstancias más normales sí, soy capaz. Y solo cuando vengan esas circunstancias anormales, ahí se va a ver el grado de virtud. Pero en fin, no nos preocupemos tanto de esto porque nadie realmente conoce cabalmente su grado de virtud. Lo importante es hacer el bien y evitar el mal. Y ese es el principio absoluto, el único, absolutamente absoluto, ¿verdad? Que jamás cambia. Porque, por ejemplo, decir la verdad, cuidado, por decir la verdad usted puede hacer un gran daño. Viene un amigo y me dice, mi mujer me lo está jugando, qué sé yo, me dijo no sé quién, tal cosa, y yo sé que es verdad eso, pero chiste el daño que le están haciendo. Entonces, ¿qué le digo? Oye, pero tú le crees a ese fulano, si ese fulano es hablador, copuchentazo, ¿por qué le crees? Yo sé que le está diciendo verdad, ¿no? Pero al decirle eso no le estoy mintiendo, porque efectivamente el tipo es copuchento, ¿no? Y por eso va a decirle al marido lo que le está pasando. Pero eso es gravísimo, está destruyendo un hogar, ¿no? Eso no debe saberse. A la mujer hay que decirle, córtela con esta cuestión, ¿no? Pero no decir al marido que su mujer está poniéndole los cuernos, pues no, ese es otro cuento. O sea, hay una manera, ¿no?, de no decir la verdad que va a hacer daño, pero sin mentir. Y eso es bien difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. No se pueden dar a conocer ciertas verdades, ¿no? De hecho, todos tenemos que respetar la buena fama de todas las personas. Y entonces, si no es necesario, estrictamente necesario, decir que tal persona tiene tal defecto, no hay que decirlo. Pero a nadie. Es increíble cómo la gente habla de los defectos de las personas y a veces se le pasa la mano, ¿no? No. Están hiriendo, ¿no?, la honra de esa persona y haciéndole un daño a esa persona. Y eso no se puede hacer. Salvo, claro, si una persona va a contratar a un ladrón, un amigo mío, yo le digo, oye, cuidado, este es un ladrón. Ahí tengo la obligación de decirlo, ¿no? Claro, porque va a hacer un daño en esa empresa si va a robar en ella, ¿no? Ahí tengo la obligación de decirlo, pero si no, tengo que callarme. Es de las cosas delicadas, ¿no? Ahí ves tú cómo en cada acción hay que mirar tantos aspectos. En moral hay que mirar muchos aspectos siempre en cada acción. Claro, si se trata de rascarse no hay ningún problema, ¿no? Ahí sí, dormir en la noche, bueno, hay que dormir en la noche, lógico. Hay un montón de cosas que se hacen más o menos automáticamente porque son buenas en sí, todo el mundo sabe que son buenas en sí y ya está. Pero de repente se presentan problemas morales bastante graves.
Y ahí es donde entra la prudencia a jugar ese papel, ¿no? que es bien difícil. Y por eso la necesidad de estudiar moral. Hay tantos libros, ¿no? De espiritualidad, sobre todo, ¿no? Escritos por santos muchas veces, ¿no? Así que es doctrina segura. Si la persona que escribe es realmente una persona santa, una persona de gran peso moral e intelectual, bueno, uno va seguro leyendo eso. Pero hay que asegurarse primero, porque la cantidad de charlatanes que hay, para qué decir, ¿no? Y la cantidad de gente que hay convencida de la veracidad de doctrinas que son profundamente erróneas, como es el liberalismo y el socialismo, por ejemplo, no, a esa gente no hay que preguntarle nada, porque tiene la cabeza enteramente echada a perder. Bueno, creo que son las 6 ya. Hoy me pasé un poquito por mi reloj, ¿no? Y hay que partir puntual y terminar puntual, ¿no es así? Así que quedamos aquí y seguiremos en la próxima semana. En la próxima semana. Gracias, profesor. Como siempre, lo dejamos invitados también a que vuelvo a recordarles que el libro del profesor sobre el bien común, que es fundamental porque quiebra esa lógica absurda del liberalismo, completamente la comprensión real del bien común, para que consulten la página editorialconservadora.cl, ahí está en preventa todavía, es una muy buena obra, y revisen también el catálogo que allí tienen porque es bastante interesante. Y profesor, el lanzamiento del libro es el día lunes, ¿no? Lunes, martes, no me acuerdo. El lunes 28. El lunes 28. A las 7 de la tarde. Con el profesor Widow. Widow el apellido. Sí. Es Widow, porque es alemán. Ah, Widow. No es viuda. ¿Cómo se llama? Widow, que es inglés, ¿no? Claro, es como viuda. Fíjate que una anécdota de esa familia, el bisabuelo de este niño viajó con su mujer, que es de origen escocés, este señor Widow, a Alemania. Pasaron por Europa, digamos, pasaron por Italia, pasaron por Alemania y se fueron de vuelta a Chile, y en ese momento estalló la Primera Guerra Mundial. Y el barco va pasando por el Canal de la Mancha y lo para un buque inglés, un buque de guerra, y pasa la lista de toda la gente y vieron a este señor Widow, ya pasé. Y era Widow, era alemán. Y los que tenían apellido alemán lo bajaron de buque, ¿no? Pero a este, como era inglés, no. Y siguió. Claro, Widow es viuda. En cambio, Widow en alemán significa hijo de Wid. No sé qué nombre sea ese, ¿no? Porque la OW para ellos es como la EZ nuestra. Pérez, hijo de Pedro, ¿no? Gutiérrez, hijo de, etcétera, ¿no? Todos son hijos de. Ese significa la EZ. Y en alemán, OB. Y hay varios apellidos que terminan en OB. Claro. Recuerdo un doctor que se aplica para los daneses con el Sen, Jürgensen. Claro. Frederick. Todos los idiomas tienen su ¿cómo se llama? Su sufijo que permite decir este es hijo de, ¿no? Claro. Bien, pues, hasta la próxima semana entonces. Que esté muy bien. Gracias a ti. Y nos estamos viendo la próxima semana. A todos nuestros auditores, cualquier pregunta ya saben, a través del canal o al correo. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Bien. Chao, chao.